Hola a todos, bienvenidos a este espacio de aceite y vino para el alma herida. Hoy tenemos nuevamente, gracias a Dios, a nuestro hermano Scott Caldwell y nuestro hermano Esteban Valle. Hermanos, bienvenidos a este espacio de aceite y vino para el alma herida. Welcome. Muchas gracias, hermano Ricardo. Buenos Sobre días. este tema de Jesús divino y humano se despiertan muchas inquietudes. So when we talk about Jesus being human and divine, we have many questions. Y vamos a centrarnos en el texto que algunos eruditos dicen que era un himno para So la we're going iglesia. to focus on this portion of the text that some scholars say that it was actually a hymn, a song. De Filipenses capítulo 2 del 5 al 7. And it's related Ah, from verse 5 to el, 7. el texto nos revela una teología, nos revela también una dinámica de lo que Pablo llegaba a entender de lo que era Jesús y quería comunicarlo a una audiencia de judíos y de gentiles. We can see what Paul believed about Jesus and his commitment to share that with both Gentiles and Jews. El texto dice que tengamos los sentimientos de Jesús, que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, sino como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En la mente de los griegos, en la divinidad era algo curioso, porque, según entiendo, un hombre llegaba a ser Dios después de incursionar en una batalla, a hacer un acto heroico, y entonces se elevaba a ese pedestal de Dios. Es lo que tenemos entendido en la narrativa de las novelas y las películas de aquella mujer que es sirvienta y se convierte en princesa, de aquel hombre que es vagabundo y después de ciertas acciones llega a ser el hombre rico de la comarca. Pero el texto muestra algo completamente al contrario. Jesús no va en ese ritmo. Él es el príncipe, el rey, que se convierte luego en un mendigo o en un hombre sencillo entre la gente. Así que esto resultaba un poco contradictorio y por eso dicen que el Evangelio es una locura y para otros era una necedad. A human who achieved the rank of being divine by fightings or by honors. But here we see the opposite. We see a king who becomes a beggar. ¿Qué nos puede decir de este texto, hermano Scott? What can you share with us about this, Brother Scott? Well, as we go through these verses, it talks about here in Philippians how Jesus was in the very form of God. Empecemos con que Filipenses o esta epístola nos dice que Jesús tiene la forma de Dios. Which is to say, Jesus is the eternal God who existed before he was born. Entonces, Jesús existe desde antes de haber nacido como ser humano. Entonces, Jesús es Dios desde antes de volverse humano. That's why we'll say he had equality with God because he was God. He is Entonces, God. cuando decimos que Él tiene la calidad de Dios, la cualidad de Dios, es porque lo es. It's pointed out quite well in John 1:1 and 14. Lo vemos en Juan 1:1 hasta el 14, en Juan 1, en el capítulo 1. Said he was God in the beginning. En el principio, Él era Dios. So Jesus is not a created being. Entonces, partamos de esto. Jesús no es una criatura. But he did not take on flesh till he was born as a child of the Virgin Mary. Pero no se arropó, vamos a decir, no tomó forma humana hasta que nació de la Virgen María. So Christ did not, it's not that Christ gave up his divinity when he became a man. No es que Jesús renunció a su divinidad cuando se volvió humano. Because what he gave up were some of his prerogatives as God and special blessings he had as God, he was willing to give up to serve humans. Pero sí tuvo que renunciar a ciertas prerrogativas, a ciertas cualidades divinas, a limitarse en este cuerpo de carne y hueso. And there's various verses that would point this out. Y lo vemos con versículos específicos. And Colossians 1:15 that says Jesus as a man was the image of the invisible God. Entonces, en Colosenses
1:16. En Colosenses 1:15 dice que Jesús como hombre es la imagen del Dios invisible. So as a man, Jesus is still referred to as God. It's not that he gave up his deity when he became a man. Entonces no es de que Jesús renunció a su deidad, a su divinidad, el momento que se hizo humano. But he gave up some of his benefits, his status as being God. Pero sí tuvo que renunciar a algunos de sus beneficios y de su estatus como por ser Dios. And we see that in various verses. Lo vemos en varios versos. And numerous verses will continue to show that Christ continues to be God even as he takes on flesh as a man. Y Jesús continúa a ser Dios a pesar de que se arropa de su humanidad. Colossians 2:9 is one of those Colosenses verses. 2:9 es uno de ellos. It says the fullness of the divine nature or Godhead dwelt in his body. No sé cómo lo dirá la Reina Valera 60, pero aquí en una paráfrasis libre dice que la plenitud de su naturaleza divina, de su deidad, estaba en su cuerpo. In 1 Corinthians 15:49, Christ is referred to as the man of heaven. Y en Primera de Corintios, where is it? 1 Corinthians 15:49 dice que es el hombre del cielo. Estoy haciendo una paráfrasis. Christ right now refers to himself as the Alpha and the Omega. Y él dice, yo soy el alfa y el omega. So the Bible teaches Jesus is God who took on flesh, did not give up his godness or deity in that process. Entonces, terminemos con esto por este segmento para eso. Entonces, say that again, please. He did not give up his godness or his deity when he took on flesh. Jesús no renunció a su divinidad, a su deidad cuando tomó carne. He entendido un concepto de mansedumbre que quizás pueda ajustarse, y es que la mansedumbre consiste en el poder que está siendo dominado. No sé qué figura literaria correspondería, pero es algo así como lo que se dice de una bestia, un caballo salvaje, y luego es domado, y él en sí, en su interior, sigue siendo el caballo salvaje, pero está ahora domesticado. Claro, eso está... This figure, he's like, pardon my comparison, but if we're talking about humility, it's how you handle the power. It's like if you're a wild horse, but out of love or necessity, you have to tame yourself. Does something like that happen here? Quizás cuando Jesús dice que aprendan de mí que soy manso, Because Jesus says, you have to learn from me. I am humble. lo que debemos entender entonces es que toda la potencia, la divinidad estaba en él, pero estaba en cierta manera allí controlada, y creo que a veces Jesús luchaba con eso también. So do you think that Jesus struggled with that maybe not to show to the people around him his divinity sometimes? Well, I would assume there's a bit of a struggle because Jesus was fully human as we are. Yo me imagino que sí, que es posible que haya habido alguna dificultad, algún tira y encoge, porque era divino siendo en este cuerpo humano. And we're full of all kinds of struggles. Y nosotros tenemos contradicciones, estamos llenos de luchas internas, ¿no? So Christ has all the benefits of God, but by confining himself to a human body, he limits himself to some degree. Entonces, imagínate tener todo el poder de Dios, pero limitarte, voy a decir, esta es mi traducción, a las cuatro paredes de la carne, ¿no? Del cuerpo. He is surely the ultimate example of humility. Y sí, es el ejemplo primordial, porque ¿cómo es que decimos nosotros? El mejor ejemplo, hay otra palabra, quintessential es en inglés como, pero es el mejor ejemplo que podemos tener de humildad. He didn't just humble himself to experiencing life as a human. No solamente se humilló para experimentar su vida como humano, He lowered himself to being a lowly human servant. pero todavía es como ir cayendo de una escalera, ¿no? Mi traducción. Ahora viene a ser menos que humano, un siervo. And subjects himself to pain and suffering and dying for the sake of others. Y se sujeta al dolor, al sufrimiento, al punto de morir
por los demás. He set Entonces, aside his own interest for those of others. Poner los intereses de los demás por encima del de él. Casi suena como algo de los rotarios, ¿no? Dios no divinizó a un hombre. Ese debe So estar claro. it's not that God divinized or brought up to his level a man. We understand that, Y, correct? That is y Jes- y correct. That's Jesús, not what happened. Correcto, eso no sucedió. y Jesús no renuncia a su divinidad, tampoco, And porque no Jesus puede hacerlo. did not give up on his divinity or deity either, because he cannot do that. That is correct. He gave up Correcto. some of his prerogatives as God, but does not give up on his deity. That's why he's said to be the image of the invisible God. Sí, alguna de sus prerrogativas tuvo que dejarlas, pero si no, él no diría, yo soy la imagen del Dios invisible, o no se diría eso de él. And as ¿Puedes a ampliar un man, poco? the fullness of deity still dwelled in him, we're told. Entonces, y esto es una paradoja, ¿no? Porque la plenitud de la deidad habitaba en él. Debió ser complicado para Pablo aceptar esta nueva verdad dentro de su teología y comunicarla, que debía ser todavía más complicado tanto a judíos como a griegos. A judíos porque era ofensivo y a griegos para que no entendieran que Jesús era uno más del panteón de los dioses. Considerando que él había sido Saulo de Tarso, ¿no? Sí, So Ricardo says, it must have been difficult for Paul, having been Saul of Tarsus, to understand, to grasp this, and how he would, and once he understood this, how he would communicate that to Jews and to Gentiles, because this was something impossible for God to become a man, and for Gentiles, because this is plainly crazy. Mhm. Well, I'm sure it was quite a struggle both for Jews and Gentiles to initially appreciate that Jesus was God in the flesh. Definitivamente era difícil, tanto para judíos como para gentiles, entender esto. The Jews would have a problem because the Old Testament taught them very plainly there's only one God. Empecemos con que los judíos eran monoteístas y te dice el Antiguo Testamento, solo hay un Dios. Deuteronomy 6:4 says, the Lord our God, the Lord is one. Deuteronomio 6:4 te dice, el Señor tu Dios, Jehová, uno es. Isaiah says, no gods were created before Jehovah or after him. En Isaías nos dice, ningún Dios fue creado antes o después de Jehová, de Yahweh. And Isaiah will go on to say, there's no God besides Jehovah. Dice, no hay, dice Isaías, no hay otro Dios a la par de Jehová. So no doubt the Jews struggled to comprehend, well, how can Christ, this man, be God since there's only one God? Entonces, para decirle eso a un judío, era, pero ¿cómo es esto posible si el texto sagrado me dice que solo hay un Dios? At one time in Christ's ministries, the Jews were going to stone him because they understood that he was making himself to be God. Por lo menos una vez, por lo menos, trataron de apedrearlo porque se hacía, los judíos cuando Jesús vivía se hacía, por lo que él estaba diciendo, se hacía igual a Dios. There had been some Old Testament predictions that kind of hinted at the fact that the Messiah would be God. Si nosotros vemos las profecías, lo que se había dicho del Mesías en la Escritura, habían pistas de esto. Because the Jews only believed in one God, they usually took those to probably be kind of figures of speech and not to be literal. Entonces, interesante que nosotros creemos que solo nosotros, esta es mi traducción, que solo nosotros lidiamos con hermenéutica, ¿no? O cómo entendemos, esa es la hermenéutica, ¿no? Cómo entendemos algo, ¿no? Sí, no, a ver, porque tienes hermenéutica, ¿y cuál es la otra, Ricardo? homilética. Homilética. Pero, Entonces, pero es más hermenéutica, es más Sí. hermenéutica. Entonces, bueno, entonces, ¿por qué? Porque nosotros creemos que solo nosotros no entendemos. Pero ¿qué pasaba? Dice el hermano Scott con los judíos, que ellos leían estos pasajes de las Sagradas Escrituras, que nosotros hoy le llamamos Antiguo Testamento, y ellos creían que cuando se hablaba de esto era de manera figurada, de que no necesariamente iba a ser así, y pasó. ¿Por qué Jesús no toma la forma de una alto jerárquico religioso o de un noble? ¿Por qué toma la forma de siervo? ¿Qué es el mensaje que encierra ese texto tan importante que estamos conversando?
Wouldn't it make more sense had Jesus been born in the nobility, whether it was in the Roman society or for the Jews? Why is it that what was the intention of, well, he's not saying this, but being born in a manger, or this servant attitude? What's the message behind that for us? Well, as humans, we would have expected Christ to be born as nobility. Como humanos, hubiese sido más fácil y así nos hubiese gustado a nosotros que hubiera nacido en la nobleza. But that's because we don't truly understand the heart of the God of heaven. Pero es porque no entendemos el corazón del Dios de los cielos. It is consistent with God's nature to humble himself to serve and to help others. Es consistente con la naturaleza de Dios tomar esta forma de siervo, porque entonces esa es la naturaleza de Dios. Él es, como decía antes, de nuevo mi traducción, Él es el Dios de los pobres, decía la teología de la liberación de los 80, ¿no? Pero en realidad sí, Él quiere, Él empatiza con los más necesitados. So Christ is not only born to an average family, but probably a less wealthy family than average. No solamente nace en una familia normal, entre comillas, sino que una familia que pudiéramos decir que es pobre, debajo de la media de la pobreza de ese tiempo. So Christ teaches us how to serve, how to love all people, no matter where they are in life. Porque el punto es que Jesús quería demostrarnos cómo servir y cómo amar al prójimo sin importar de qué escala social o estamento social era, estrato en Colombia, ¿no? See that likewise when Christ will wash the feet of his disciples. Qué locura es de que Jesús venga y se ponga a lavar los pies de sus discípulos. It was not inconsistent with his character to lower himself to wash the feet of his own followers. Pero él no lo miraba como inconsistencia en su carácter, en su forma de ser, ponerse de rodillas o agacharse para lavar los pies de sus seguidores. He's teaching us we should have the same attitude. Y entonces en eso nos enseña que nosotros debemos tener la misma actitud. Es un asunto interesante ver que la dinámica la imita el apóstol Pablo cuando él dice, tengo todo por basura. Y quizás se refiere mucho a ese tema de sus consideraciones de fariseo anteriores, su misma nobleza quizás, la de Pablo, su estatus económico, su estatus intelectual, y dice, quiero hacerme como Jesús. Creo que Pablo entendió esa dinámica y es algo que nos cuesta a nosotros porque queremos al contrario, luchar por tener más nobleza, más reconocimiento, más brillo, y olvidamos que Dios está diciéndonos algo con mucha fuerza aquí. Would you agree with me that once Paul understood this, he decided to imitate Christ to the fullest because he says, I have all of this as garbage. Probably his knowledge as a Pharisee about Jesus' nature, but at the same time, all the power he once had, all the knowledge he thought he once had or still had, but he's also telling us, just like, imitate me as I imitate Christ. Well, that's true. And Paul was led by the Spirit to share the gospel and imitate Christ and how he lived. Sí, definitivamente tienes razón. Yo creo que el Espíritu Santo convenció a Pablo de tomar esta actitud y él llegó a llegó a arroparse del Espíritu de Cristo. He went from being a rather important religious person to a persecuted follower of Christ. De pronto, Saúl de Tarso, como decía Jorge Luis Borges, que era un líder importante dentro del judaísmo, dentro del fariseísmo, se vuelve un perseguido. But he realized he was a servant of the king and was happy to serve him in that way. Él se dio cuenta que él no era más que un siervo del rey y desde ese puesto quiso servirle. Bueno, dentro de este texto también encontramos el que se hace semejante a los hombres. Esa expresión pudiera dar a entender que no se hizo completamente, sino que esa semejanza
es simplemente una imitación del hombre. Pero otros textos, como Hebreos, nos dicen todo lo contrario, que Él realmente sufrió las condiciones a las que Él mismo se sometió dentro de la creación. Y también nos dice que sufrió tentación como nosotros y que fue similar o semejante a los hombres. Y esto también vale la pena para que el hermano nos aclare o nos refuerce esta expresión. A portion in Philippians where we're reading says that he took the likeness of man, but we also read in Hebrews, we read in other parts that it's not that he was pretending to be a man, but he was fully subject of temptations, and he was one of us. What can you tell us about that? His human nature. That's an excellent point to bring up. Sí, es bueno que lo hayas sacado, hermano. Some people get confused when they read about how Christ was in the likeness of a human. Entonces, porque este término ha causado, o el que quiere confundirse lo hace, ¿no? Porque el término semejanza de hombre. The point is not that Christ appeared to be a human, but really was not. Entonces dice, lo que pasa es que Jesús parecía ser humano, pero en realidad no lo era. The point was that he seemed to be like all other sinful humans, but he was not sinful. Solamente tomó apariencia humana como de hombre pecador, pero él no era pecador. It'll make that note in Hebrews, in the likeness of sinful flesh. Porque en Hebreos te dice a semejanza de carne de pecado o algo así. Sí. So Christ is fully human, but is not a simple human. Entonces aquí es, Jesús es 100% hombre, pero no solamente es 100% hombre. So Christ appreciates what it means to be a human with our issues, health-wise and otherwise. Entonces, y tenemos que comprender que Jesús logró ser uno de nosotros, empatizar con nosotros, y esto incluye sus enfermedades, las enfermedades que podemos padecer y tentaciones. I would expect, like every other human, he experienced colds and diarrhea and stomachache. Le debía haber dado gripe, más de alguna ocasión le debe haber dado diarrea o dolor estomacal, o sea, y esto no es para causar risa ni nada, sino que si era uno de nosotros, tuvo que haberse enfermado. He appreciates what it's like to have aggravations and have temptations, yet not to respond with sin. En lo que se diferenciaba a nosotros, y por eso es que nos puede ayudar, es de que a pesar de que fue tentado, no pecó, pero él sabe la dificultad de una tentación. It's helpful that we can pray to a God who understands quite often what we go through in life. Gracias a Dios que podemos orarle a Jesús y saber que Él sabe lo que nosotros estamos pasando, porque Él lo pudo haber pasado, lo más seguro. Bueno, vamos a dejar este tema hasta hoy porque el tiempo, pero este texto nos va a arrojar luz sobre muchas otras cosas y le pido a los oyentes que si tienen alguna pregunta sobre el mismo texto, pues la haga saber para comunicarla al hermano Scott, porque tenemos mucho más que aprender de esta expresión. Muchas gracias, hermano Scott Caldwell, hermano Esteban Valle, un gusto volvernos a encontrar. It's so good to see you again. Well, thank you. Muchas gracias, hermano Ricardo, y un saludo a todos los que nos miran y nos escuchan. Bueno.